Buenas tardes, Día Político por TSI. Mis invitados rápidamente los presento. Abogado Juan Carlos Aguilar de ASJ, ¿cómo está? Todo bien, gracias por la invitación. Saludo aquí al colega que tengo. Perfecto. Por supuesto, don Gilberto Ríos, el popular Grillo. Gracias, Matute. Y claro, un saludo también aquí a mi compañero de panel. Alegre de estar aquí en Día Político. Que ya no atiende de 5 a 7, dice, porque va a hacer ejercicio. Sí, de 5 a 7. No atiende a nadie, a ningún medio, a 5 a 7 de la mañana. Sí. Bueno, el tema de hoy es, ¿qué pasa con las sesiones en el Congreso Nacional? ¿Es que acaso buscar la correlación de fuerzas y la debilidad de que se le hayan retirado varios diputados a libre en el Pleno Legislativo va a disminuir el impacto de algunas leyes? 45 días sin sesionar con el mes de receso más 15 días que tuvieron que haber sesionado. El costo que representa esto es de nada más y nada menos 12 millones de lempiras en el pago de salarios a los diputados. ¿Será eso, abogado? Así es, y bueno, nosotros hemos preparado una presentación incluso para ver el tema de los gastos, ¿no? Los gastos que ha tenido el Congreso Nacional en estos primeros 6 meses del año, sí. Ya los primeros 5 meses publicada la información desde el mismo Congreso Nacional y una proyección al mes de junio con respecto a las tendencias, ¿no? Aquí podemos ver el total de los gastos por mes que se han realizado. Ya lo vamos a explicar. Okay. Gilberto. Sí, bueno, yo pienso que no se puede ser, digamos, evaluar un Congreso Nacional por la cantidad de sesiones, que debería ser lo ideal, ¿verdad? Correcto. Porque en realidad las bancadas sí se están moviendo, tanto los diputados como los dirigentes de bancada están ahorita en permanentes negociaciones, atendiendo a la población, visitando también los municipios, es el caso de nuestra bancada y estoy seguro que el caso de las demás bancadas, y que el hecho de no convocar a sesión es precisamente porque no hay acuerdos sobre algunos temas fundamentales. Entonces, tras bambalinas sí se están logrando acuerdos, hay importantes avances, ya se ha anunciado que esta semana, por ejemplo, se va a convocar a la Ley de Justicia Tributaria y por eso estas mediciones de asistencia o no asistencia son relativas. No digo que son malas, porque son importantes llevarle el conteo a nuestros funcionarios públicos y también señalar a aquellos que no van ni a reuniones de bancada ni a reuniones de política, ¿verdad? Y que están prácticamente ausentes y que efectivamente son salarios que el pueblo hondureño debería revisar, ¿verdad? Si está pagando lo correcto o si se debe hacer algún tipo de escrutinio ahí y de revisión. ¿Es suficiente el argumento de Gilberto Ríos, abogado? Bueno, es parte de la dinámica que se maneja, ¿no? Sí. Al final de cuentas no hay que satanizar el tema de los acuerdos y el tema de los consensos, que inclusive este Congreso Nacional en específico ha tenido problemas para sentarse, para generar acuerdos, para generar diálogo y para generar... Y va a tener más problemas porque se le fueron como 8 diputados propietarios. Eso no necesariamente, Ramón, porque fíjese que yo me reuní con Yahvé la semana que ellos se escindieron de nuestro partido, con Yahvé Savillón, y Yahvé me dijo que sobre los temas particulares como, ¿cómo se llama?, la ley de reforma al Código Penal, el tema de la ley de justicia tributaria y otros temas como revisar lo que está pidiendo la CICI, por ejemplo, que se derogue, en todo eso hay acuerdo a pesar de que ellos se muevan de bancada. Entonces yo creo que sobre algunos temas que se presume que puede haber discordia, yo creo que más bien va a haber avances. Bueno, pero esa es la percepción suya. Pero recuerde que la percepción que tiene de afuera es que no encuentran esa correlación de fuerzas, esos votos necesarios luego de que se le fueron diputados a libre. No necesariamente. Hombre, habrá que plantearnos hoy, Gilberto y Juan Carlos, ¿qué hacer para que el Congreso nuevamente sesione? Sí. No, de acuerdo, tiene que haber presión para que sesione, pero yo les digo tampoco esa idea de que no se está haciendo nada, ¿no? Evidentemente se están trabajando consensos, debe ser más rápido, obviamente debería ser más rápido porque necesitamos y no es fácil, un Congreso y no es fácil. Pero también recuerde que hay un importante antecedente del primer año, ojalá se repitiera, ¿no? Donde muchas leyes fueron derogadas o aprobadas por unanimidad. O sea que sí se han logrado importantes consensos en el Congreso y a nivel total, ¿verdad? Del Congreso Nacional. Ok, bueno, póngase de pie, abogado, porque yo quiero que Gilberto también... si va a debatir estos datos, pues claro, póngase de pie también. Me incorporo. Bien, explíquenos, por favor, abogado. Este es el análisis de ACJ. Este es el tema de los gastos, ¿no? Si lo vemos en función de lo que el Congreso Nacional está erogando, sabemos que ha tenido una baja productividad legislativa. Inclusive nosotros en el primer monitoreo que realizábamos de los primeros 4 meses del Congreso Nacional, apenas 55 proyectos habían sido aprobados. Y aquí hago alusión a las palabras del colega Gilberto. O sea, no es el tema de que solo tiene que producir, pero tiene que producir con calidad también. Correcto. Pero el problema es que estábamos viendo que muchas de esas leyes aprobadas desde el Congreso Nacional, algunas son amnistías, algunas son condecoraciones, algunas son temas de registro vehicular, entonces todo eso hay... Como de trámite. Exactamente, 5 o 6 leyes que eran positivas, pero entonces si lo vemos en función del gasto, no es congruente con esa productividad, porque al final lo que esperamos es que sea una productividad de calidad para la ciudadanía hondureña. Ahora,
esto es lo que se ha gastado 164 millones. en todo lo que va de este enero año. a junio son 664 millones los que se han gastado. Estos primeros 5 meses ya con datos oficiales publicados por el Congreso Nacional y este mes de junio, en honor a la verdad, promediado y se hace el cálculo en función de lo que se va gastando en estos primeros 5 meses, que el cálculo quedó en 72 millones, pero podemos ver enero con 100 millones, febrero 80 millones, 84 marzo, abril, ¿no? 112 millones y ese coincide un poquito con el tema de la Semana Santa. Correcto. Y el tema de las subvenciones que se otorgaron y se han ido generando, al igual que mayo con 107 millones y ahorita junio que baja, pero también baja porque recordemos que es el receso legislativo de los congresistas. Pero aún así 72 millones en junio, sin trabajar, el receso, habrá que hacer el análisis también del impacto. Y hay algo aquí que sí quiero destacar, porque lo hemos visto en los monitoreos anteriores y que, bueno, estamos a la espera de esa información que sea publicada. Normalmente, aunque estén de vacaciones, se les da el pago de viáticos. Y ahí nosotros siempre nos hemos preguntado el por qué. Y al final, o sea, si está bien justificado y mediante un informe y publicado, pues está bien. El problema es que no se está publicando también eso. No, desde el punto de vista de los viáticos, mire, visitar este departamento en particular, por ejemplo, son 28 municipios, muchos sumamente inhóspitos para llegar, ¿verdad? Algunos ya se están construyendo carreteras, afortunadamente por el gobierno de la presidenta Xiomara, pero sí es importante que los diputados, incluso cuando están de vacaciones, reciben y viajan también a los municipios, ¿verdad? O sea, ahora, ¿quién aprueba estos costos? Los aprueba el propio Congreso Nacional. O sea que es medio trampa eso, porque estos presupuestos se los aprueban ellos. Entonces, obviamente ellos a lo largo de la historia se han ido dando una gran cantidad de canonjías y privilegios que en un país, digamos, tan pobre sí puede llegar a ser ofensivo. Habrá que ver cuánto de este gasto realmente es superlativo en relación a sus funciones y cuánto debe ser pues lo que podría costarnos menor. No son presupuestos tan altos si pensamos que son 128 diputados, o sea, 256 con los suplentes más todo lo que significa la Cámara del Poder Legislativo. Un promedio de ingreso o de pago de los diputados propietarios anda por los 96.000, como casi 100.000 empiras. Creo que ya con impuestos 91 les queda. 91. Ya, sí. Y creo que les queda como 46, 47 a los suplentes. Más el kilometraje. Cerca de 50. Ajá. Pero más el kilometraje y todo lo que reciben, entonces un poco ahí más. Ahí voy. Y si participan de comisiones, también reciben un salario extra. No, manténgame la primera, por favor, producción. Sí. Ahora, porque 72 millones, esto es en cuanto a salarios, pero también pago de viáticos. ¿Y cuántos son los pagos de viáticos promedio que se hacen en el Congreso? Ese lo podemos ver en la siguiente por favor. slide, pero al menos el promedio que se manejaba en los meses anteriores o en los monitoreos anteriores que nosotros realizábamos era entre 12 a 14 millones mensuales. Aquí estamos viendo ya el consolidado, ¿no? de los primeros 6 meses. Vemos el tema salarios, 113 millones a diputados que se han generado, a los empleados, toda la parte administrativa, ¿no? Toda la parte burocrática, son 99 millones, 100 millones prácticamente los que se les ha pagado a los empleados a esa parte burocrática, entre asesores, personal ya de planta que tiene el Congreso y todo lo demás. Tema viáticos, que son 70 millones de lempiras, los que se han erogado. En 6 meses. En 6 meses. En 6 meses, sí. Apenas un poco más de 10 millones Sí, lo que le decía, entre 11 a 12 millones. Sí, no es tanto, pero pagar 10, 11 millones de viáticos en junio, que no se trabajó. Gilberto, es que es lo que yo le digo. Por favor. Yo conozco la vida de los diputados y créame que no es que no se trabaje, es que siempre se están moviendo. Y cuando no se mueven en sus municipios es peor porque llega la gente directamente a la casa de ellos. Pero los viáticos es para que vengan a sesionar al Congreso. No. Los viáticos principalmente es para que puedan recorrer el departamento. O sea, la gestión que se hizo de ellos mismos. Por eso le digo que este poder es bien tramposo porque el poder se aprueba los propios ¿Las subvenciones para qué las ocupan? No, las subvenciones son aparte. Eso es para apoyar directamente a personas que tienen un problema económico determinado, que son legales y que yo, por cierto, en lo personal no estoy de acuerdo con ellas, ¿verdad? Porque me parece que el Congreso no debería erogar directamente porque dinero, mira aquí, ¿no? 121 millones de lempiras son en subvenciones en los primeros 6 meses de este año. 20 millones mensuales. En los primeros 6 meses. La tendencia va un poquito a que va a superar los 222 millones que hubo en el 2023, sobre todo porque el 2023 arrancó bien bajo en el tema de otorgamiento de subvenciones y el segundo semestre se fue arriba. En la comparación interanual. En la comparación interanual. Entonces aquí vemos 121 millones. Aquí, y creo que con el tema de los viáticos también, es el tema de lo que tenemos que atacar es el tema de la transparencia. Porque al final, si son viáticos bien utilizados, si son subvenciones, más allá del debate que se puede generar, si las subvenciones deben de ser manejadas solamente por las secretarías de Estado, es el tema de las liquidaciones. No hay ningún tan solo informe de liquidación, por ejemplo, de estos 121 millones. No hay liquidación. Entonces, no sabemos a qué diputados se les entrega, qué cantidad se les entrega, cómo se ejecutan. Ellos cuando se abordan mediáticamente dicen que hay informes. El problema es, nosotros hemos realizado X cantidad de solicitudes de acceso a la información y no hay respuesta. Me permiten ir a la primera pausa. Claro. Lo que está diciendo ACJ aquí en Día Político, 121 millones de lempiras en subvenciones de lo que va de enero a junio del 2024 y de estos no existe documento alguno que diga que se ha liquidado estos recursos. Me reacciona Gilberto Ríos.
Bueno, partamos de esto, Gilberto, lo que ha dicho Sí, yo el creo abogado. que habrá que revisar. Yo entiendo que el diputado Redondo, presidente del Congreso, ha sido enfático en que se tienen todos los informes. Me extraña que no se hayan entregado públicamente. Yo personalmente me comprometo a hacer una gestión, porque como ciudadano también me interesa que sea transparente, y no solo subvenciones, que son delicados, sino también viáticos. Miren, yo creo que nada le cuesta a un diputado con su chofer andar con un talonario apuntando cuánto gasta de combustible, y si se pueden devolver viáticos que no se han utilizado, pues macanudo, pues, y el dinero es del pueblo, pues, y debe ser utilizado con la mayor eficiencia posible. Entonces sí, me parece que si esos dos datos están pendientes de entregar, hay una deuda con la transparencia de parte del Congreso Nacional. Como les digo, hasta donde yo había escuchado, sobre todo el diputado Redondo, todo eso se tiene controlado, y además este es el gobierno del Congreso que ha sido más austero en la historia de los últimos 20 años también. Le pregunto aquí al abogado Aguilar. ¿Trabajo legislativo versus gasto es compatible? No, no es compatible si lo vemos en función de lo que se ha erogado. Son 664 millones los que se han erogado en estos primeros 6 meses. Si lo vemos en función de la productividad. Sí. Y no solamente una productividad vista en números, sino una productividad de calidad. Leyes que generen cambios. Por ejemplo, tema de la instalación de la CICI, es allanar ese camino de la instalación de la CICI. El tema de reformas electorales, que yo sé que Gilberto estará de acuerdo conmigo, claro, que son todas necesarias. El tema de realizar reformas electorales. Otras leyes que se han mantenido en la palestra y que incluso, lejos de generar democracia, genera más bien polarización, darle trámite si es que se llega a un acuerdo desde los sectores a esa misma ley de justicia tributaria, y otras leyes que son necesarias, ¿no? Tema de salud, tema de educación, seguridad, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo ahora una alza, ¿no? Desde el punto de vista político también se explica porque hay un Congreso bastante polarizado. Entonces, claro, las tensiones que hay hacen que no se logren acuerdos fácilmente. Entonces, evidentemente la productividad es menor y el pueblo debe demandar productividad en general, ¿va? Porque aquí estamos hablando de todos los partidos. Obviamente yo soy parcial, represento a un partido en particular, el de gobierno, pero en este caso mi reclamo como ciudadano es que igual se presionen a todas las bancadas para que tengan un trabajo más eficiente en el Congreso Nacional. Ahora, las sesiones tienen que retornar presencial. Claro. Sí, claro que sí. Independientemente que se digan que se reúnan en comisiones, porque el trabajo en las comisiones debe de ser permanente, amigo televidente. Es más pagado. Yo insisto, el trabajo de comisiones también tiene un pago extra. No, sí, tiene un pago extra, tiene una dieta. Sí, tiene una dieta. Correcto. Entonces, pero las sesiones en el hemiciclo, porque es ahí donde el pueblo está viendo. Es testigo, ¿verdad? Y es testigo de lo que está pasando. Es correcto. Y fíjese que ahí, volviendo al tema de transparencia, tema de comisiones, se habla mucho de que no se está sesionando, pero se trabaja en comisiones. Bueno, publiquemos esa información, qué es lo que se está haciendo cada una de las comisiones. Claro. Un registro exactamente de las actas, o sea, al final de cuentas todo eso, la ley de transparencia, acceso a la información pública obliga al Congreso Nacional. El problema es que no se está publicando, pero todo ese trabajo para transparentar, inclusive y justificar temas de salarios, temas de viáticos, temas de subvenciones que se entregan, es el trabajo también en comisiones, porque no todo el trabajo es que se realiza, mejor dicho, en las sesiones, en el pleno. Todo lo que contribuya a tener una ejecución presupuestaria donde el pueblo pueda ser veedor, donde el pueblo pueda también reclamar, yo creo que eso debe ser permitido, sobre todo en este gobierno, y por supuesto yo estoy seguro que nuestra bancada y todas las demás bancadas deben estar de acuerdo. Entre más el pueblo sepa dónde están sus dineros, pues hay más democracia, hay más transparencia y por supuesto más gobernabilidad. Póngame la gráfica, la siguiente. Es que esto es lo que dice Gilberto, y lo está diciendo Gilberto Ríos. Sí, claro. Lo está diciendo un dirigente del Partido Libertad y Refundación, al análisis que hace ASJ aquí en el Día Político, que estos dos datos de 70 millones de lempiras de viáticos y el dato de los 121 millones de lempiras en subvenciones dados de enero a junio de este año, hombre, deben demostrar los diputados la liquidez en documento en mano, cómo se liquidan los recursos. Y esto da transparencia, da honestidad en un poder del Estado que, como dice Gilberto, ha costado mucho lograr consensos para enfocarse en temas de país, pero al mismo tiempo también, amigo televidente, ha sido un Congreso que ha dejado mucho que desear en materia legislativa, en producción legislativa. La tensión del Congreso nos llevó, por ejemplo, a perder 3 meses de parálisis legislativa el año pasado. Terrible. Lo que estadísticamente, evidentemente, va a dar una Le mala pregunto nota. a usted que quedamos para ese tiempo nuevamente de parálisis legislativa. Que no. Yo pienso que Esperemos ahora los mismos tiempos políticos van a agregar algunos ingredientes que van a ablandar la carne ahí. Entonces, va a estar más rápido ese caldo. Esperemos que no. Lo que no hay que negar es una gran mora legislativa que hay. Sí, el 2023 se cerró con 293 proyectos, si mal no recuerdo, que estaban dentro de esa mora legislativa. Y los primeros 4 meses del año eran casi 200 proyectos que estaban dentro de esa mora. Esos 2 años. Entonces estamos hablando ahí de poco más de 500 ya proyectos. Bastante.
sin sumar el 2022 y toda la mora que se viene rezagando, ¿no? Al final, obviamente, hay que priorizar, y ese es el llamado también a las bancadas de los partidos políticos. A pesar de que Libertad de Refundación, pues al final de cuentas, tiene la agenda e impone la agenda, pero lo que se tiene que hacer es la construcción de una agenda mínima, y esa agenda mínima basada en consensos, basada en acuerdos, para darle resultados a la gente, porque eso es lo que está esperando la gente del Congreso Nacional, resultados. Pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, continuamos en Día Político por TSI. ¿Cuál es el principal reto entonces que tiene este Congreso Nacional? El principal reto es ponerse de acuerdo, básicamente. Creo que ha sido el principal problema también que ha tenido el Congreso Nacional, esa falta de acuerdos, esa falta de consensos, sentarse en la misma mesa y generar una agenda de país. Y ese es el principal reto al final, darle resultados y darle respuestas al pueblo hondureño. Y no a través de subvenciones, que sabemos que quizá pueden llegar a ser ayudas momentáneas, pero el pueblo necesita un desarrollo mucho más integral y mucho más sostenible en el tiempo también. Yo creo que el principal desafío que tiene este Congreso es coger cierta celeridad en la toma de decisiones sin presión popular afuera. Yo más bien es como un llamado de atención a los organismos sociales. Hoy tuvimos, por ejemplo, por la mañana la amenaza de toma de carretera. Yo decía, está bueno que los jubilados protesten, porque no se les ha resuelto un tema que es de los trabajadores. Y resulta que solo llegaron 30 personas. Y estoy hablando de la crisis de los movimientos sociales, porque en general, claro, nosotros vinimos de ahí. Correcto. Y pareciera el gobierno de los movimientos sociales, pero los movimientos no pueden desarticularse o dejar a los gobiernos solos, pues debe haber una especie de protesta o de presión pues permanente de las organizaciones sociales, no solo para la bancada oficialista, sino para todo el Congreso Nacional, para acelerar esto. Lo están haciendo algunos sectores de sociedad civil, como lo hace en este caso la ASJ, pero es una voz insuficiente para hacer presión sobre este poder del Estado. Y ahora que lo digo, que yo soy miembro del gobierno, pero estoy diciéndole al pueblo que se organice para protestar, ¿verdad? En protestas cívicas, porque es lo único que a nivel global ha demostrado que presiona estos poderes, de hecho. Bueno. Sí, no, parece contradictorio. Lo está diciendo Gilberto Ríos aquí en Día Político. Protesta cívica, por supuesto. Él dice, pueblo, movilícese, haga protestas, de manera cívica, dice él. Claro que sí. Proteste por lo que usted quiera. Ahí están los maestros también amanezando. Proteste por lo que usted quiera, dice don Gilberto Ríos, al pueblo hondureño. Bien, mire, dejemos por un lado lo del presupuesto del Congreso y de la productividad del Congreso Nacional. Hablemos los últimos minutos, por favor, de esta correlación de acuerdo, de fuerzas en el Congreso Nacional. ¿Va a impactar esto al final, cree usted? Puede generar algún tipo de impacto. Ajá. Recordemos que este es el Congreso y que no hay un precedente que lo hayamos visto en la historia. Sí. Con un Congreso tan altamente distribuido por el pueblo hondureño. En cuanto a las cuotas político-partidarias, ninguno tendría una mayoría simple. Mucho más difícil conseguir una mayoría calificada, y lo hemos visto en temas como la Ley de Justicia Tributaria, por ejemplo, que a pesar de que necesita una mayoría simple, no han llegado a esos acuerdos. Obviamente, genera un movimiento el hecho de que Jorge Calix salga de Libertad de Refundación. Se habla de 8, se habla de 12 diputados que lo van a acompañar. Al final de cuentas lo vamos a ver en función de la toma de decisiones. Pero aquí también creo que es importante el hecho de la oposición. Tiene que ser una oposición constructiva y una oposición también que se le abra la puerta desde el oficialismo para poder generar cambios. Porque si seguimos con una oposición, y que esto ha sido histórico en Honduras, lo fue Libre, son el Partido Nacional, lo fueron los liberales en su momento. Normalmente la oposición en Honduras es una oposición destructiva, una oposición que se encarga de oponerse simplemente a las ideas del partido, exactamente, o de obstruir, pero también condicionada de una u otra forma al alto poder que tiene el presidente del Congreso para ese caso, porque es un poder altamente presidencialista, donde se le otorgan muchas atribuciones al presidente del Congreso, y eso condiciona también el accionar de la bancada de oposición. Yo pienso que la salida de estos diputados va a marcar sin duda una diferencia, pero es que yo insisto, de hecho con la bancada que más hemos tenido acercamientos ha sido precisamente con la bancada del Partido Liberal. Y con ellos no se ha dejado de tener diálogo. Ahorita nosotros, bueno, obviamente hay una ruptura, va a haber un momento de duelo, ¿verdad? De resentimiento y todo, pero a la hora de concretar leyes, estoy seguro, como me lo dijo a mí Yavés Abidón, por ejemplo, que sobre los acuerdos que ya se tenían, ellos no van a seguir, incluso me dijo, no vamos a seguir la línea liberal, vamos a seguir la línea de nuestros principios y los acuerdos que hemos adquirido antes. Así que me parece... ¿Y cuando le dijo eso? ¿Antes de que se fueran al Partido Liberal? ¿O ya después? La semana que estaba saliendo, aquí me lo dijo en una radio muy popular, colega de ustedes, ¿verdad? Que él iba a mantener con principios, ¿verdad? Su votación. No. Y que alineamiento... Le pregunto, antes de que
Antes que llegaran a inscribirse al Partido Ah, no, Liberal. antes de eso. ¿Fue después? No, antes me lo dijo. No, yo creo que la idea. Pero me lo dijo al aire. Me lo dijo al aire. Bueno, pero yo creo que ya la idea cambió. Es Gilberto. compromiso. Yo creo que la idea ya cambió. No, fíjate ellos ya dicen que son ellos pierden liberales. electores si hacen eso. Si ellos le faltan a su palabra, si ellos no cumplen con lo que ya se habían comprometido, si ellos no son coherentes de su votación, lo que van a perder ellos son directamente Óigame. como dirigentes políticos. ¿Sí? ¿Y el Chele Castro se queda libre? Sí se queda, fíjese que yo hablé con él. Ajá. Dijo, no me voy con Calix, pero no digas que me quedo libre. Ahora ya se sabe que se queda porque ya se lo dijo a varios y sí se queda con nosotros. Y para Herman nosotros Altamirano se queda libre. también, se queda libre coordinando el departamento de Santa Bárbara con el lanzamiento de la nueva corriente también que Carlos Eduardo hizo recientemente. Ah, entonces se queda con Carlos Eduardo. Se queda con Carlos Eduardo, ¿Y, sí. y el Chele Castro con qué se va a quedar? Chele Castro no sé con qué corriente entrará. Él ha sido dirigente del POR en San Pedro Sula. Yo creo que ahí va a también seguir activando. Entonces ellos ya decidieron quedarse en libre. Sí, quedarse libres. Bueno, Seguro. esto por el bien del país. ¿Qué debe de pasar en el Congreso Nacional con las fuerzas políticas, con los partidos políticos? Lo primero, la convocatoria a sesiones, ¿no? Pero también una convocatoria a sesiones acompañada de esa agenda mínima, de Sí. acuerdos, precisamente para que vayan y legislen, porque de nada nos sirve que haya convocatoria a elecciones y que ni siquiera haya quórum, o Sí. que haya quórum y que lo que se discuta en ese momento a través de la agenda legislativa no genere ningún tipo de acuerdo y no solamente el acuerdo, sino un impacto directo en la ciudadanía hondureña, que eso es lo que está faltando en esas leyes. Lo que yo le decía, y ya cierro con esto, las 55 leyes de los primeros 4 meses, apenas habían 6, 7 leyes que se podían rescatar sin llegar a tener una cobertura integral. Lo aspiracional es que se llegue a tener esa cobertura Ok. de manera integral dentro del Congreso. 30 segundos. porque Nada ya más vamos. frustrante que nos convoquen otra vez al Congreso, digo, al pueblo, ¿verdad? Estar pendientes y que a las 4 sea la sesión y sean las 10 y cancelen, ¿va? Que ya ha pasado en otras ocasiones. Sí. O sea, que es mejor tener los acuerdos antes y que convoquen, aunque tengo la noticia que esta semana se Ok. va a convocar. Bueno, Gracias, ojalá. Ramón. Vamos a estar pendientes, Claro que sí, miren, hay que hacer veeduría. aunque no les guste a los políticos, porque aquí hay diputados que no les gusta, a funcionarios que no les gusta que se les digan sus cosas. No digamos a la oposición cuando se les señala que está calladita, ¿va? Que está calladita. Domesticada. Cuidado con seguir con parálisis legislativa, cuidado, porque el pueblo ya está cansado, Gilberto. Así es. Sí. Por favor, evitemos parálisis legislativa y que ya comencemos a sesionar en el Congreso Nacional de la República. Señores, Muy mucho amable, gusto. gracias. Un Mucho gusto, Matute. Hasta aquí el programa de gusto, hoy. igualmente. Que pasen todos una feliz noche.